Que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es rehén del régimen bolivariano de Venezuela, eso es un hecho conocido por todos. Sin embargo, la mayoría de gente piensa que lo es por la presencia de Pablo Iglesias y de Podemos en el gobierno. Pero no es así. Es por los compromisos y por la estrecha relación que el expresidente socialista del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene con Nicolás Maduro y por la cantidad de millones de dólares que han sido depositados en Suiza por el que fue su embajador en Caracas. Y eso no es algo que diga yo. Eso, quien lo asegura hoy mismo en el diario El País, es Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa, que fue durante 40 años director del diario El País, amigo personal de Felipe González y que teóricamente no es sospechoso de querer decir este tipo de cosas por algún motivo político, aunque vaya usted a saber cuál es el tipo de cuita que se está cobrando con estas afirmaciones. Unas afirmaciones que, sin lugar a dudas, colocan en el disparadero a un Zapatero del que ya se sospechaba que tenía excesivas, estrechas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y que ponen en una incómoda situación a Pedro Sánchez, un presidente del gobierno, por cierto, que de lo que alardea es de tener a un montón de trabajadores subsidiados por el Estado en vez de presumir de que genera empleo y riqueza como harían otros. Pues no, aquí quienes están tratando de generar empleo y riqueza son los empresarios que se han puesto a trabajar juntos, codo con codo, para tratar de sacar adelante la economía española. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterránea y en Málaga a través de TVT. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Graciano Palomo. ¿Cómo estamos, don Graciano? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. También con nosotros el diputado Mario Garcés. ¿Cómo estamos, Mario? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿todo bien? Gracias por estar con nosotros también. Aquí Como estamos, siempre, aguantando. Aguantando. Aguantando el tirón. Aguantaremos. Pedaleando, ahí seguimos. Y don Andrés Dulanto, ¿cómo estamos, Andrés? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien. También, pues Como gracias todos, por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y por medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, hasta podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Cualquier dirigente de una nación presumiría de generar empleo, de crear riqueza, de que se abren empresas y de que funciona la economía. Sin embargo, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presume de lo contrario. Se jacta de la cantidad de trabajadores que se mantienen gracias a los recursos del Estado. En su opinión, eso es una innovación. Una de las respuestas de calado, que muy probablemente sea una de las grandes transformaciones que dejemos para las próximas generaciones, es la utilización masiva que estamos haciendo de los expedientes de regulación temporal de empleo. En las anteriores crisis, ¿qué es lo que se ha hecho? Expulsar directamente a los trabajadores y trabajadoras. Ya no estamos haciendo eso. El 31% de la población ocupada en nuestro país ahora mismo está siendo mantenida con recursos del Estado. Quiero decir con esto que estamos innovando, que estamos planteando reformas que ya se hacían en otros países, por ejemplo en Dinamarca, en Alemania, los expedientes de regulación temporal de empleo, y que nosotros estamos incorporando a nuestra forma de plantear los trabajos en el ámbito laboral.
Frente a esta sociedad subsidiada que promueve el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la iniciativa privada trata de poner en marcha los mecanismos empresariales que puedan reactivar nuestra economía. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha inaugurado hoy una cumbre empresarial sin precedentes con la que pretende movilizar a la iniciativa privada para poner en marcha el país. Lo hace en vísperas de la tercera ronda de negociaciones con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para lograr una segunda prórroga de los ERTE. Busca unidad para sacar adelante el país. Lo que trasladamos y queremos trasladar a la sociedad española, no solo hoy ni estos 10 días, sino de aquí a futuro, es nuestro compromiso con España, nuestro compromiso con el país. Garamendi ha conseguido movilizar a lo más destacado del empresariado español. Ana Patricia Botín, del Santander, José Ignacio Goirigorzári, de Bankia, Josep Oliu, del Sabadell, José Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola, José Manuel Entrecanales, de Acciona, Pablo Isla, de Inditex o Juan Roig, de Mercadona, entre otros muchos. Todos ellos piden que no se destruya el tejido empresarial, que no se suban los impuestos, que no se revierta la reforma laboral y apuestan por la creación de empleo. La prioridad es mantener y generar empleo. Primero, evitar una destrucción permanente de empleo como la que vivimos en la anterior crisis. En el corto plazo es importantísimo no retirar y no descafeinar antes de tiempo las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial. Me refiero fundamentalmente a los ERTEs y los avales públicos. Si se destruye el tejido empresarial, es muchísimo más difícil reconstruirlo y tendría un impacto muy significativo en términos de empleo. La necesaria activación económica que necesita nuestro país. Porque ya estamos viendo que tras la muy dura etapa sanitaria, ahora empieza otra en la sociedad que también va a ser muy dura económicamente y que tenemos que estar muy preparados. Como ven, es la iniciativa privada la que trata de sacar adelante la economía de nuestro país, el mundo empresarial y no el gobierno, que alardea justamente de tener una sociedad subsidiada. Don Andrés, usted que es hombre de empresa y de emprendedores, ¿qué le parece? Pues estoy todavía con el shock porque no había oído todo lo del señor presidente. O sea, aparte del 31% de recursos del Estado, y dice que estamos innovando. Si estás innovando, no está el 31%, estaría menos. Y luego esgrime como si fuera suyo el tema de los ERTEs. Pero si los ERTEs fue Fátima Báñez. Es que entonces no entiendo muy bien las cuentas como son, pero solamente una reflexión. Si hay 8 millones de parados ya, bueno, 3,8 porque si redondeas luego hay medios que te echan la bronca. 8 millones de parados, 4 millones en ERTE, 12 millones. Si la población activa son 23 millones, es que las cuentas no salen. O sea, no puede ser que por un trabajador haya otro o más, porque luego están las pensiones, porque luego están los nuevos, iba a decir la palabra paguita, no, están cosas, a las pensiones. Claro, pero aún así es que es el 40% del paro efectivo. Vamos a ver, en estos si momentos juntamos gente que cobra del Estado son ERTEs. 22 millones de españoles, claro, incluyendo sueldos de función pública, eso es. Claro, pues eso es subsidios 1-1. de todo tipo. Y privados 16. Es que 16 privados que son los que es producen que no se la sostiene. economía productiva. Y como bien han dicho los directivos que están hoy con la COE, si encima queremos quitar las reformas que estaban bien hechas, pues directamente hay que conoce cerrar. usted la obsesión de la izquierda contra la reforma laboral, el famoso pacto con EH Bildu justamente para derogar la reforma laboral, Sí. Algo de lo que se habla pero luego parece que no se atreven o al menos hacerlo entero. Es que luego se dan cuenta cuando están en el poder lo bueno de todas esas medidas, cómo ha ayudado a los ERTEs, es como la famosa ley Mordaza. Pues los de Galapagar ahora están encantados con la ley Mordaza y fueron los primeros que lo criticaban, pero cuando no está la oposición es muy fácil criticar, pero ahora si no tuvieras esas herramientas estaremos ya, no sé, en un 30% de paro. A ver, yo creo que le ha acabado el doctor Sánchez. Bueno, pues ya que eres tan innovador, pues que viva el 100% de la población. Y hay nuevas, como la Revolución de Octubre del 17. Bueno, es el sistema comunista, ¿no? Eso, todo claro. Estatalizado, Claro, todo el 100%. nacionalizado. El Papa ha estado. Y la gente, Llegó, todo con un salario. el 100%, ya está, hala, venga, ya eres, vamos, la leche de emprendedor. Por cierto, que en su tesis doctoral no dice eso, porque yo me la he leído. Bueno, pero es que como no la hizo él, encima quien la copió fue un negro. Bueno,
¿Pero la ha leído o la ha hecho? En la política quiero enlazar también con los empresarios que has puesto, como decía el otro, que no recuerdo quién, pero seguro que lo dijo en inglés. La política es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Entonces, bueno, pues esto es insostenible, o sea, se mire como se quiera. Pero nosotros estamos aquí pues para decir estas cosas, pero tampoco podemos hacer nada. Y luego ya llegaremos a lo del famoso Zapatero. Pero lo de Sánchez es que no está bien, este hombre no está bien, quiero decir, no está bien, algo le pasa algo, no sé si le ha dado un aire en las vistillas. Algo le pasa. Yo no voy a entrar en ¿Qué le pasa a Sánchez? Psiquiátricos sería un buen título para una tesis doctoral. Para un psicoanálisis. O la segunda parte de manual de resistencia, sería resistencia de manual, sería la segunda parte, ¿no? Bueno, yo creo que quien nos está viendo ahora mismo lo puede deducir, obviamente. No hay modelo político ni económico que se sostenga solamente con cargo a recursos públicos que no existen. Es decir, es imposible que exista un sistema político y un Estado benefactor que exclusivamente aporte transferencias, ya sea funcionarios, ya sea pensionistas, ya sea ERTES provisionalmente, ya sea subsidios de desempleo, porque ese dinero sale de algún sitio. Es que eso es algo muy fácil. Sin embargo, eso es lo que defiende el discurso de la izquierda, que todo debería ser público, todo. Claro, pero ahí hay un tema. ¿De dónde viene ese dinero? Si ya no viene de los impuestos, porque han caído los impuestos, porque la riqueza se está desplomando, esos recursos vienen de Europa. Es decir, que estamos pagando el mantenimiento de casi la mitad de la población activa de este país y pasiva con cargo a fondos comunitarios que todavía no han llegado, cuidado, que todavía no han llegado y que previsiblemente llegarán el 1 de enero del año que viene, porque este año no se esperan. Pero en esa situación, la situación es, como bien decía Graciano, absolutamente insostenible. Las sociedades tienen que ser sociedades civiles fuertes, basadas en el emprendimiento, en la capacidad, en el esfuerzo. Un modelo de personas públicas no existe, porque si no, todas las sociedades acaban derrumbándose. Y esa es la realidad. ¿Quién paga esta fiesta? Pues la vamos a pagar entre Europa y todos, pero todos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y este señor que tenemos aquí detrás, que se llama Pedro Sánchez, pasará a la historia por haber arruinado este país, pero por haber arruinado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso lo sabe cualquier familia española. Ojo, las familias españolas no son tontas. Las familias españolas pueden poner la mano ahora y recibir un ingreso mínimo vital de 700 euros, pero sabe que alguien tiene que pagar. Hoy han empezado las solicitudes, sí, se ha caído la página web de la cantidad de solicitudes que había. Algún amigo o amiga mía ya me ha llamado diciendo que han recibido alguna comunicación de que pueden pasarlo. Creo sinceramente que un modelo, insisto, de clientelismo de masas solamente hunde sociedades. Insisto, Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el primero que lo hundió, y lo vamos a demostrar. No, quería hacerle, como este es un programa libre, quería hacerle una matización al director. La izquierda española. Bueno, claro. No. Estamos hablando de la izquierda española, porque si nos vamos a Portugal, un país gobernado por la izquierda, con el apoyo de los comunistas externamente también, fíjense qué diferente han gestionado toda la pandemia en cuestión sanitaria y económica. No. Ya podrían aprender los izquierdistas españoles de los izquierdistas portugueses. Sí, pero es que me estaba acordando y hay una cosa frase, Portugal. Me estaba acordando de una frase de Olof Palme, que era el icono de la izquierda socialdemócrata. Cuyo caso de asesinato se resuelve a estas alturas. Exacto, fíjate. Entonces Olof Palme, que venía aquí cuando las últimas ejecuciones del franquismo, que venía fue con una hucha pidiendo, siendo primer ministro, entonces recibió a un gerifalte del Komintern, del Kremlin, y le dijo, pero ustedes ¿por qué apoyan a los ricos? Le dijo a Olof Palme, ¿no? Y Olof Palme le dijo, no, ustedes están equivocados. Ustedes, los soviéticos, los de los soviets, quieren acabar con los ricos para hacer a todos pobres. Y nosotros, yo que soy una persona de izquierdas, soy un socialdemócrata, quiero que se mantengan los ricos para que los pobres puedan ser ricos. Entonces, esa es una pequeña matiz, ¿no? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, la llamada izquierda liberal, que es el Partido Demócrata... Es que no tiene nada que ver. Nada que ver. O el SPD. Los laboristas británicos, claro, o los demócratas estadounidenses, si saben lo que es la izquierda y la internacional socialista, se echan a temblar. Pero por eso entonces quiero, ya después de ese escarceo histórico de jubileo, quiero hacer una cosa que veníamos hablando Andrés y yo en el coche. No les puede salir bien. No les puede salir bien.
Es decir, es que es una tras otra. Ya. Y luego hay un tema que la verdad es que representa la absoluta contradicción y el cinismo permanente del socialismo español representado por Sánchez. Hay 3 años de la historia de este país que se han olvidado, que son los años que median entre el 2009 y el 2011. El Partido Socialista Obrero Español, con un diputado llamado Pedro Sánchez, aprobó el primer plan de austeridad. La palabra austeridad la funda el Partido Socialista Obrero Español en el año 2010, un plan de austeridad del sector público de 50.000 millones de euros. Unos meses después, eso fue en enero, unos meses después se aprueba un acuerdo de no disponibilidad de 15.000 millones de euros y se congelan las pensiones. El presupuesto que se presenta ese año ya contenía un recorte del gasto público del 3,9% y está permanentemente acusando al PP de austericidio. Pero si fue él el que votó la reforma a la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria en la Constitución. Su nivel de cinismo es brutal, es colosal. Y yo creo que lo que debería penalizar, más allá de lo que está ocurriendo, es la mentira. Es la inconsistencia intelectual. Este señor es un tramposo y lo tenemos que explicar diariamente porque no se sostiene ningún argumento, porque se contradice frontalmente con todo su pasado. Es que además, hasta cuando hablan públicamente, siempre dicen cómo se actuó en la crisis de 2008, como si estuviese el PP gobernando. Es que estaban gobernando. Es que hubo, como bien ha dicho Mario, es que el PP llega en el 2012. Bajó el sueldo a los pensionistas. Y a los pensionistas y las empresas públicas a lo mejor no tiene más remedio que acabar haciéndolo, pero ahora no les conviene decirlo. Pero cuando en Europa ya acabará estamos cambiando. Andrés, ¿por qué cada vez que hay que hacer ajustes lo primero es meter la mano en la cartera de los pensionistas en vez de reducir el peso del Estado, el peso de la industria política y luego si no llega, sigamos por los pensionistas o por lo que sea? Pero ¿por qué no empezamos por otros lados? Yo creo que siempre ha de ser lo mismo. Eso no va a ser posible. No va a ser posible. Es decir, porque son cínicos y mentirosos, pero tontos de remate no son. Y esta circunstancia no es la del 2008, o la 2009, 2010, cuando le llama a Obama, le llama a Obama y que echan a Berlusconi y a este. A Berlusconi lo echan mano militar y ponen a Mario Monti. Claro, y a este que se reía Sarkozy, le reunía a los diputados del RPR en el Palacio de la Iglesia a comer y decían, bueno, vosotros os reís, decís que Zapatero es tonto. Y uno que luego llegó a ser primer ministro, con Sarkozy, que ahora está también por ahí, dijo, no es que lo decimos, es que es tonto. Y Sarkozy decía, sí, pero gana elecciones. Joder, ¿cómo ganaba elecciones de esa manera? Pero yo creo, señor Algarra y Mario y Andrés, que yo creo que eso de tocar las pensiones ahora ni dentro de un año no va a ser posible. Porque se va a organizar la de Dios es Cristo. Hay dos factores. Un momento, quiero puntualizar una cosa, que es que me he equivocado. O sea, no es que bajase, bajó a los funcionarios y congeló las pensiones. Es lo que quería haber dicho, que me he liado. Pero estaba pensando una cosa antes de que se me vaya la cabeza, cuando habéis hablado de Portugal. Portugal, cuando dice, no, hay que respetar, la oposición respete, aquí no, han tenido sus motivos para hacerlo y aquí no han tenido. Pero tú fíjate, la apertura de la frontera, que han pedido ellos retrasarla, fíjate cómo quieren hacerlo, con un acto con el rey de España, el jefe del Estado, el presidente de la República y el jefe del Estado. Cuando aquí a lo mejor al rey no le dejan salir casi ni en... Lo tienen confinado. Exacto, fíjate la diferencia. Sí. Pero esa es una perdóname, Mario, yo creo que esta es una cuestión fundamental. Y tiene que ver también con lo que avanzaba Mario, que forma parte del Partido Popular Europeo, donde han dicho llevar razón Rutte, Kurz y Merkel. Es decir, te vamos a dar el dinero, pero, oye, las cuentas claras. Entonces, en eso ya verás cómo va a empezar, ya ha empezado. Pero va a empezar el ataque contra el Partido Popular, le van a llamar antipatriotas, porque... Ya ha empezado. Y de hecho ya empezó el sábado domingo, cuando la última... Yo soy el coordinador del Grupo Unión Europea en la Comisión de Reconstrucción y evidentemente tengo un discurso moderado y posibilista, porque quiero que sea también un discurso patriótico. Yo quiero que lleguen recursos de la Unión Europea, evidentemente, pero también quiero que se vea a España como un país creíble y responsable. Pues actualmente no se ve así. Pues ahí está. Los países del norte de Europa ya están diciendo a España ni un duro para pagarles la fiesta mientras no nos den garantías. Está. Es que en el momento... Y el gobierno que tenemos es muy poco fiable. La imagen que da hacia el exterior es de muy poco serio con el dinero ajeno. Claro, pero en el momento que un país pierde su reputación y pierde su credibilidad,
acaba quedando arrinconado en un rincón de la historia. Y no podemos permitirnos eso, no podemos pensar que Europa es un gran hacedor, que nos va a dar el dinero constantemente. Bienvenido, pero seamos creíbles y seamos responsables. ¿Sabes la novedad que hay, que han pasado 10 años desde la crisis financiera? La novedad ahora, desde el punto de vista político y electoral en España, es que hay un partido en España que no es el Partido Popular, porque ha gobernado 15 años, porque es de centro-derecha, a pesar de lo que digan los escolares o los preescolares. Es decir, es que ahora hay un partido tipo Trump, aquí, que a la menor ocasión que se les dé, se van a llevar los votos como pasó en los Estados Unidos. Ellos pueden hacer un discurso demoledor desde el punto de vista de la demagogia y de los obreros, si es que queda algún obrero en España, que lo dudo, ya obreros no quedan, y centrales sindicales pues para cobrar las subvenciones. Entonces, eso, es decir, de hecho lo estamos viendo, es decir, se puede ver porque es una cosa descriptible en las redes, es decir, los antiguos obreros desempleados, es decir, la working class en España, ahora tiene un caballo blanco al que subirse. Otra cosa es que luego dé resultado no. Entonces, esa es la novedad que se ha sucedido en la década. Antes estaba Rajoy, al que le tocó comerse callao, y se comió todo. Y había un Montoro. Pero es que ahora, en la derecha extrema, o radical, si no, yo no me gusta este tipo de tal, hay unos señores a los que se la bufa, porque precisamente su éxito, teóricamente, si podía ser mayoritario, viene precisamente por este tipo de cosas, como ha pasado en Francia, en Marsella y en los sitios. No sé si se me ha entendido todo o no. Se le coge la idea. Yo sigo sin entender cómo las clases humildes de este país, la clase trabajadora, la working class que usted dice, las clases bajas, no acaban renegando de esta izquierda española cuando están viendo que ahora están en el gobierno y lo poco que les están. ¿Cómo se reniega? Pero muchos están renegando. Yo creo mucha que gente de Vox, pero mucha gente de Podemos va a pasar a Vox. Señor Algarra, se reniegan las urnas. Es que todo esto de las manifestaciones. Bueno, yo es que cada vez que veo una encuesta electoral veo que el Partido Socialista no se siente deteriorado en absoluto. Eso vamos a ir ahora. Pero para que nos entiendan todos, vamos a imaginar una familia española donde ni el padre ni la madre trabajan y todos los fines de semana les dan a sus hijos 200 euros. Y un buen día un hijo le pregunta a su padre y a su madre: ¿y tú de dónde sacas el dinero? A mí me lo presta el banco. Ah, ¿y quién va a devolver este dinero? Hijo mío, lo devolverás tú cuando seas mayor y lo devolverán tus hijos. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Un señor está dando un dinero a todo el mundo contra un préstamo que le va a dar la Comisión Europea y lo van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Que lo vean claro nuestras familias. Pero pues eso lo dice el propio Sánchez. Lo que pasa es que no, si ya lo ha dicho, si lo dice, y de hecho cuando la preguntó la Bilduetarra el otro día, la preguntó en el Congreso de los Diputados, que estabas tú allí, casi en una situación de tal ahí yo de observador. Eres el único diputado que no aplaude ni a favor ni en contra, lo cual dice mucho de ti, porque también lo hacía Churchill. Y Alfonso Guerra también lo hacía. Oiga, pero usted ha dicho una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, señor Algarra. A ver, usted ha dicho, yo creo que la working class sigue apoyándoles. ¿Y eso quién se lo ha dicho a usted? Yo creo que la apoya esa señora que está detrás de Andrés. Esa señora. Los espectadores saben que se refiere usted a Ana Patricia. Sí, por ejemplo. Pensaban que era un Merlos que estaba. Iba pasando. Es decir, oiga, pero no se engañe. Y luego espero que, como usted ha puesto el corte de la COE hoy, que yo les tengo mucho cariño, algunos de ellos son mis amigos, yo quiero hablar sobre eso. Pues venga, adelante, hable. Pues no, mire usted ya lo ha dicho, este es un programa libre. Viendo, es que lo es, si no yo no estaría aquí. Sí, efectivamente. Con estos pelos. Ahora le desato y se puede ir cuando quiera. Mire, se lo tienen merecido. Se lo tienen merecido. ¿Quién? La COE. Estos que han hablado. La clase empresarial de este país. La alta país. empresa, empezando por Garamendi. Garamendi es amigo mío personal, le quiero un montón, me debe una comida que le gané hace tiempo, pero es de Bilbao y los de Bilbao son así. Vamos a ver, ha sufrido el síndrome del Falcon. Cuando
se van de la reunión cuando se enteran de lo último que quiso hacer Iglesias, o sea, ¿se acuerdan ustedes? Pero ha vuelto, pero si le sacan los ojos y le mean dentro, y le dicen, llueve, Garamendi, los otros lo mismo, pero ¿qué han hecho? Bla, 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 los llaman allí, y se van por las patas abajo. Esto es así y no es de otra manera. Entonces, y encima les sacan la piel a tiras, y los presentan como si fueran no sé qué y tal cual. Pero, mire, todo el mundo que se quedaba con el único tío que ha tenido influencia, de los empresarios que han tenido influencia, y que es el modelo alemán, porque los alemanes, el Schroeder era empresario, lo pegó la banda Mayhoff, el del carrito de ruedas, era empresario. Cuando se dio cuenta que la política económica se hacía desde el gobierno, dijo, joder, Merkel, méteme por ahí. Lo metió Kohl. Es decir, entonces esto no se enteran de nada, sencillamente. La última que yo recuerdo en España con influencia, porque emplean a 16 millones, fue cuando estaba un Maño al frente, que no se le entendía nada cuando hablaba, cuando estaba César Alierta, y Simón Pedro Barceló, y Isidro Fainé. Bueno, esto es así, con el Consejo de la Competencia. Pero estos que han reunido hoy, esto no pintan nada. Pues ya se pueden ir despertando. La clase empresarial de este país, que hasta ahora ha vivido muy cómoda, mandase la derecha o la izquierda, nunca tenían miedo de los cambios políticos, nunca apostaban por un determinado modelo de sociedad, porque siempre les iba bien, pero ahora por primera vez se encuentran con una crisis lo suficientemente estructal, causada por una cuestión ocasional. A los que no nos van a quitar bancos, ha tocado las estructuras ni televisiones, ni bancos, ni supermercados, ni televisiones, ni centros de distribución, es al señor Duranto, al señor Algarra, al señor Garcés y a mí. Permítame un momento, tenemos comunicación con Eduardo Inda, él es el director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Pues aquí estamos comentando la actualidad. ¿Y a usted qué le parece que tengamos un presidente que saca pecho justamente porque tiene el país más subsidiado frente a unos empresarios que se están reuniendo a ver cómo sacar adelante este país? Bueno, eso es lo mismo que hacía Chávez en Venezuela, que tenía 10 millones de subsidiados, bastante más que en España. Lo mismo que hace Maduro y lo mismo que suelen hacer los dictadores o los mandatarios tercermundistas o bananeros, que bueno, normalmente suele coincidir el tercermundismo con el bananerismo, ¿no? Y pues, en fin, me parece lamentable, ¿no? Es decir, que haya... Nosotros ayer contábamos en OK Diario que en estos momentos hay más población que depende de la seguridad social que población ocupada, y eso es terrible en términos de sostenibilidad del estado del bienestar y en fin, de recambio generacional en nuestro país. Eso es terrorífico y eso es un dato numérico. Insisto, en estos momentos ya hay más gente que cobra de la seguridad social que trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Hoy firma usted un artículo en OK Diario, de más que recomendada lectura, titulado Campeones del mundo en todo lo malo. Ahí repasa la gestión del gobierno de Sánchez en materia sanitaria y económica, y la verdad es que no podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro gobierno, ¿no? Pues efectivamente, en número desgraciadamente, ¿no? Y me gustaría no tener que recordar esto, ¿no? En número de muertos por habitante somos el país del mundo número 1, porque hay que decir que nos supera Bélgica y nos supera Reino Unido, pero hay una particularidad. Bélgica y Reino Unido no solo cuentan los muertos a los que se les ha hecho un PCR y se ha visto que tenían coronavirus, sino que también contabilizan los casos probables. Para saber que una persona tiene coronavirus, pues en fin, no hace falta ser catedrático de medicina. Cualquier recién licenciado sabe distinguir una mera gripe de un COVID. Y en Bélgica y en Reino Unido pues están contabilizando. Son los dos países que nos anteceden, nosotros somos los terceros. Por cierto, la primera ministra belga, Sophie Wilmès, dijo cuando le preguntaron, oiga, ¿usted por qué hace esto? Porque esto hace que seamos los números 1 del mundo per cápita en fallecidos por COVID, y dice, esto espanta el turismo, espanta la inversión, y ella les contestó con mucho acierto, les dijo, esto es transparencia, yo me debo a los ciudadanos y aquí hay que ser transparentes, y me debo a los ciudadanos y me debo a las víctimas, y lo voy a seguir haciendo así. Y se quedó tan
tan pancha, y ahí siguen los número 1. Pero teniendo en cuenta que España tiene un exceso de muertos en estos 3 meses con respecto a los mismos periodos de años anteriores de 48.000 personas y el gobierno está dando 27.000 y pico fallecidos, pues estamos hablando que desgraciadamente somos los número 1 de largo per cápita en personas fallecidas en decesos por COVID en los últimos 3 meses. Pero no solo eso. En número de contagios per cápita somos los segundos del mundo después de Estados Unidos, que tiene la mitad de tasa de mortalidad por COVID que nosotros. Pero somos los segundos en cualquiera de los casos. Y todo eso por no hablar del número de sanitarios contagiados. En el artículo yo lo digo, es que somos los número 1 del mundo también en sanitarios contagiados, en médicos y personal auxiliar de los hospitales de todo tipo, desde enfermeros hasta celadores y toda suerte de trabajadores. Los número 1 del mundo no en términos relativos, no per cápita, no, en términos absolutos. En fin, una cosa que debería llevar al ministro de Sanidad a irse a su casa y no volver a salir de ella en muchísimo tiempo, y que además yo creo que va a acarrear consecuencias penales y seguro civiles muy duras para este gobierno. Luego también hay que repasar el apartado económico, es decir, todas las previsiones nos dan que vamos a ser los peores, es decir, vamos a ser los número 1 del mundo occidental en número de parados, cuando en la anterior crisis fuimos los segundos, después de Grecia. Grecia llegó a tener un 27% de paro, nosotros nos quedamos en el 26%, que son cifras, por cierto, las mismas que tenía Estados Unidos cuando el crack del 29%. En caída del PIB, si hay un rebrote, vamos a ser los número 1 de Occidente, según dice la OCDE, que es un organismo nada sospechoso porque su presidente, Ángel Gurría, es íntimo amigo de Pedro Sánchez, y si no hay rebrote seremos el segundo país occidental en el que más va a caer el PIB. En fin, el panorama yo creo que es ciertamente desolador. Es que se coja por donde se coja, somos los campeones en todo lo peor. Es decir, me gustaría que fuéramos los campeones, pues que saliéramos en los informes PISA los primeros, los segundos o los terceros. Me gustaría que en crecimiento del PIB pues fuéramos como éramos en la época de Aznar, que crecíamos más que nadie, crecíamos el doble o hasta el triple que la media europea, o incluso en la época de Mariano Rajoy, en la cual crecíamos el doble que Alemania, el doble que la media comunitaria, 3 veces lo que Francia y 5 lo que Italia, ¿no? Y en estos momentos pues lo que tenemos es un país absolutamente desconcojado, ¿no? Por no decir otra palabra un poquito más soez. Pues está claro que alguna responsabilidad tendrá la gestión del gobierno en todos estos malos datos. Usted ya el 15 de marzo escribió otra columna que tituló "En las peores manos, en el peor momento". Me temo que fue premonitoria, ¿no? Pues sí, pero vamos, tampoco hacía falta ser Rapel, ni la bruja Lola, ni Aramis Fuster para determinar que esto iba a ser así, porque claro, cuando tenemos de presidente a un señor como Pedro Sánchez, que robó su tesis universitaria, de vicepresidente a un señor como Iglesias, que es un personaje criado en una de las peores dictaduras del mundo, pues lo normal es que las cosas acaben de manera tan desastrosa como están acabando en esta ocasión. Y yo lo que siento mucha pena es de haber acertado. Lo peor de toda esta crisis, de la crisis brutal que van a provocar, que han provocado, crisis humana, social, familias enteras que han perdido a varios familiares, familias que han tardado semanas en recuperar los restos de su ser querido sin saber si eran los de su ser querido. Además del desastre económico, además de que somos los número 1 en fallecidos, los segundos en contagios, los número 1 en términos absolutos en contagios de sanitarios. Además de todo eso, el panorama que se nos queda es terrible. A todos los ciudadanos, todos nos vamos a tener que apretar el cinturón. Hay gente que va a quedar en situaciones cercanas a la miseria, pero quienes desde luego no van a pasar hambre, no van a tener que irse a las colas del paro, no van a tener que luchar en el SEPE para que les den la ayuda, el ERTE o lo que sea,
desde luego no van a ser ni Pedro Sánchez, que tiene la vida resuelta porque después de dejarnos en la ruina, después de haber provocado con su incompetencia que seamos el país con más muertos per cápita del mundo, pues cuando se vaya de la presidencia del gobierno, que acabará yéndose porque el desastre social, económico y de todo tipo va a ser, y territorial y político va a ser total, pues va a tener la vida resuelta con pensión vitalicia, chofer vitalicio, secretario vitalicio, escoltas vitalicios, en fin. Y luego del señor Iglesias, pues no hace falta decirles que tiene la vida solucionada desde hace muchísimos años gracias a la dictadura venezolana, que asesina a sus ciudadanos en las calles, que encarcela a disidentes y que tiene sumida en la pobreza a toda o prácticamente toda la población, menos los jerarcas del narcorrégimen. Por tanto, pues ese es el panorama, pero insisto, los que han provocado este dolor y este drama se irán de rositas y se van a ir con el lomo muy bien forrado. Pues menudo panorama. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a usted, don Javier. Un saludo. Como ven, la situación realmente mala y, como les decimos, parece ser que en las encuestas electorales no viene reflejado el deterioro del Partido Socialista. Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. La opinión es generalizada, no solamente en España, sino también en organismos internacionales o en la prensa extranjera. El de España ha sido el peor gobierno del mundo en la gestión de la crisis. El Ejecutivo Socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha realizado una nefasta gestión en materia sanitaria. Llegó tarde y mal. En materia de honradez, nos ha mentido y nos ha ocultado datos. En materia económica, somos el país que más empleo ha destruido, más paro ha generado y mayor caída del PIB va a sufrir. En materia de libertades, es el que más severas y más prolongadas medidas de reclusión ha aplicado y ha perseguido las informaciones críticas. Y sin embargo, las encuestas electorales, aunque otorgan crecimiento al Partido Popular, al PSOE no le trasladan reflejo de un castigo en las urnas. Es sorprendente, pero es así, a pesar de lo mal que lo ha hecho. Los votantes socialistas mantienen su fidelidad a Pedro Sánchez. Según la encuesta de NC Report que publica hoy La Razón, en caso de celebrarse ahora elecciones, el PP de Pablo Casado se quedaría a 200.000 votos del PSOE de Pedro Sánchez y Ciudadanos se vería penalizado por su giro hacia la izquierda. El bloque de la izquierda pierde más de 1 millón de votos y el de la derecha, aunque mantiene su electorado, reajusta el retrato de los escaños. El PP sube unos 600.000 votos y empata con el PSOE en la franja de 109-111 escaños. Vox baja de sus 52 diputados a 47 o 49 y Podemos cae de 35 a 29 o 31. Don Graciano, usted que es muy escéptico con las encuestas, ¿cree que es creíble un escenario como este? Bueno, soy escéptico con las encuestas no verosímiles. Vayamos aquí a que las palabras tienen un significado, señor Algarra. Vamos a ver, yo creo que esto es, en fin, pues un brindis al sol, por no decir, como se diría en un pub. Vamos a ver, elementos razonables de la encuesta es subida del PP, indiscutible. Sí. Caída de Podemos, creíble. Pero muy bajo. O sea, ligera caída de Vox, también sería creíble, en beneficio del Partido Popular. Sí. Ahora, lo que sí sería de esperar sería una mayor caída del Partido Socialista. Sí, luego, caída de Ciudadanos también es fácilmente achacable por el desbordamiento que tiene, ¿no? El Partido Socialista, porque no se airean los casos de corrupción, pero todos los días salen, solamente para la gente que vivimos de este chollo. Sí, pero porque los medios de comunicación mayoritarios, en su mayoría, son proclives a airear enormemente todos los días los casos de corrupción cuando afectan al Partido Popular, pero no cuando afectan al Partido Socialista. Quiero decir que eso... Porque los más escandalosos que hemos conocido recientemente, lo último del caso Púnica, que hablar del Púnica era hablar del PP, resulta que no, que el PSOE también tenía, que aquí más de uno, como Simancas, tiene que dar explicaciones, o los famosos ERE de Andalucía, un caso absolutamente escandaloso de una maquinaria de corrupción absolutamente institucionalizada y con el dinero gastándoselo en cocaínas y putas. Pero usted lo ha dicho, pero ya llegado a este punto y uno ya bastante desinhibido respecto al agua que ha visto bajar bajo los puentes, eso va de suyo, pero eso ya está súper diagnosticado. A mí me interesan los resultados, la chicha, el magro, el jurdó. Entonces, esto es así. Entonces,
Yo creo que al Partido Socialista, como siga con esta deriva, le va a pasar lo mismo pues, que a lo que ha pasado a sus homólogos en Europa, que va a estar, pues, digamos, muy tocado. Tiene una enorme ventaja el señor Sánchez en relación con esto, que es que tiene a su izquierda un partido que le robó muchos votos, pero que se los va devolviendo cada vez que produce exabruptos. Y no hay día que no produzca exabruptos, porque unos son mencheviques y otros son bolcheviques. Y no volveré a repetir otra vez lo que era un bolchevique y un menchevique. El Partido Popular es... no, la derecha, el centro derecha y la derecha son muy culpables de que esto suceda. Muy culpables. Pues como teniendo en cuenta que cada uno, este es un país todavía libre y puede poner las criaturas políticas que le dé la gana. O sea, yo con eso no estoy diciendo qué tal. Pero usted y yo hemos hablado muchas veces, cuando usted estaba en otro programa de televisión, como realmente los que no dieron ni agua, aunque fuera envenenada, a Rajoy, ahora se rasgan las vestiduras. Oiga, pero si ustedes son los que han dicho que Rajoy era la quinta esencia del mal. Cuando digo Rajoy, digo el gobierno del centro derecha, del que formaba parte este señor. Entonces, Sánchez tiene 7 razones de supervivencia, entre otros, y la fundamental es el cuarteo, la división, la dispersión del voto, cuando no la animadversión más profunda entre el centro derecha y la derecha. Y ahora ya, usted me podría preguntar, ¿y está pensando en Ciudadanos? Pues ya no. Sencillamente ya no, aunque, desde luego, por lo que yo conozco, y conozco a las dos, a los dos líderes, si me dice usted quién es más de derechas en su vida, si Inés Arrimadas o Pablo Casado, yo lo dudaría mucho. Pero ha optado por recibir la bendición del Sandokan. ¿Y qué quiere usted que le diga? No quiero meterme en charcos, porque en cuanto invoque a condiciones raras me iban a llover óbleas sacobeas de esas que le van a dar a otros partidos dentro de nada. No le quepa duda. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo voy a empezar, evidentemente, a hacer una confesión de parte, como parte aludida y como miembro de aquel gobierno. Es evidente que el Partido Popular sube en todas las encuestas. Yo creo que es una tendencia constante y creo que es evidentemente contrastable. Y aparte que parece razonable en la circunstancia en la que estamos. Y bastante fácil. Al margen de ideologías de cada uno. Exacto, yo no voy a entrar efectivamente en los rasgos de las características del ascenso y por qué se produce, pero es verdad que se produce esa tendencia. Correcto. ¿Por qué el Partido Socialista soporta esa intención de voto y baja poco? Por la polarización social y política que hay en este país. Es decir, la polarización es estructural. El votante de izquierda es votante de izquierda y además ha construido un enemigo en la derecha mediante la percusión permanente que ha hecho el Partido Socialista de la construcción del enemigo mediante una reinvención del guerracivilismo. Las dos Españas ideológicas, pero siempre se ha dicho que cuando al español le tocas la cartera es cuando llega el momento de votar con la cartera. Todavía no ha llegado el punto. ¿Por qué? Pues no ha llegado el punto porque esto es como la V asimétrica de Calviño. Me hizo mucha gracia el día que dijo que hay Vs asimétricas. Hemos aprendido muchas cosas. Será la W. Había una V asimétrica, lo dijo Calviño, yo no sé. Pero que sepa más de otras cosas que de grafía, ¿no? Estábamos todavía con el confinamiento sentimental cerebral. Era una especie de encapsulamiento. Ahora, y sobre todo después del verano, es cuando la gente se dará cuenta de lo que tiene encima. Porque ahora se está saliendo, es un proceso casi de liberación después de un encierro. Luego llega el verano y va a ser en otoño cuando empiecen a detectarse todos, insisto, los estragos. La gente está saliendo tirando de tarjeta de crédito y en los bancos me cuentan ya que están temiendo unos impagos terribles dentro de un mes. Si me permitís el juego de palabras, no se puede vivir de los seres a los ERTES. Es decir, o sea, tú puedes gobernar durante mucho tiempo con ERES, tú puedes gobernar mucho tiempo con el PER, puedes intentar gobernar un tiempo de 6-7 meses con los ERTES, pero hay un momento determinado que eso va a desaparecer, porque es insostenible, directamente insostenible. Y ahí es cuando aparecerán todas las consecuencias. Don Andrés. Pues yo enlazando con lo que ha dicho Mario, que me ha quitado el argumento de que España somos o el Madrid del Barça, que siempre lo digo porque es verdad, esta encuesta solo se podría entender con un alto grado de abstención.
porque si no, no puede ser. De tal manera que los más fieles votaran claro, al PSOE. porque, por ejemplo, sí, pero me refiero, el 28% en el PSOE baja al 26%. Ese 2% ¿a dónde va? Porque si bajan todos los demás, no se apoyará al PP, porque un votante del PSOE no va a votar al PP. Un votante del PSOE votará a Ciudadanos, en todo caso. Entonces, a mí lo que me extraña es eso, que bajan todos, menos el PP. Ese 2% ¿dónde ha ido? El que se ha ido del PSOE. Pues abstención. Acuérdese usted cuando teníamos el bipartidismo. Teníamos 9 millones de votantes del PP, 9 millones de votantes del PSOE y 2 millones fluctuantes en función de cómo fueran las cosas. De tal manera que las mayorías absolutas se hacían con 11 millones frente a 9. Pero había 9 y 9 que eran monolíticos, que no se movían. Eran los 2 millones de indecisos los que sí cambian su voto en función de cómo van las circunstancias, cree que este gobierno es mejor o es peor. Ahora se ha atomizado la cosa mucho más, pero algo similar debe quedar. Sí, pero debe existir una masa fluctuante. Por supuesto, y cada vez va a ser más grande, porque lo que va a pasar al final del trimestre de este año y el principio del que viene, porque la gente no se da cuenta, por ejemplo, obra pública o cosas que se licitan, todo eso está parado, porque están las administraciones paradas. Entonces, y los procesos de licitación, por ejemplo, de obra pública, te tiras meses entre que sale el pliego, entre que lo intentas, entre que hay objeciones, y todo eso va a parar. Entonces, aparte del final de año después del verano, el principio del que viene va a ser brutal. El otro día estuve hablando con gente de gestoras, EAFIS, y que hablan con mucho Family Office y tal, y me han dicho que mucho guiri, mucha familia guiri, mucho fondo guiri, ya ve España como Grecia. Entonces están diciendo, oye, interesa, por favor, avísanos de cualquier chollo que veáis. Quieren comprar a bajo precio. Y quieren comprar a bajo precio porque saben que estamos en plan Hallgin, en plan desesperados, tal y cual, y dicen que no estamos así, pero es lo que pasa cuando transmites la inseguridad que estás transmitiendo fuera. Sí, pero fíjate, enlazado directamente con lo que plantea Javier, enlaza directamente con lo que hablábamos. Cuando Sánchez suelta lo de los 31 millones que viven del Estado, no lo hace porque es que... 31%, 22 millones. Eso es, 31%, el 21, sí, 22 millones. No lo hace porque ese día se ha tomado un té adelgazante. No. Lo hace porque se lo ha puesto el George Stone que tiene al lado y que ya parece que es un cliché decirlo, que es Iván Redondo, y es un mensaje directísimo a un país sureño como el nuestro, donde emprender es más difícil encontrar a un listo con linterna. Es decir, el mensaje es clarísimo. A esos 22 millones, que os pago yo, tíos. Que no me cabréis demasiado, porque la llave de la caja la tengo yo, y además en esos muy hábiles, si saben hacerlo. Bueno, pues la política clientelar del PSOE en Andalucía, del PER y las peonadas, el recordarles a todos que, peor sería trabajar, mucho mejor que subsidiados. Que no es eso que ha dicho, puede parecer, claro, la gente que lee libros y ve Netflix, ahora, por cierto, hay un espectador que nos está viendo, que está en Arganda, y me llama cada vez todos los lunes, me llama los martes, dice, oye, ¿qué es eso que dijiste de que tu conserje no leía el New York Times? Efectivamente, esa es la cuestión. Ya sé que él tiene un negocio, es un negocio de coches, y Aniceto. Pues un saludo para Aniceto y un saludo para Arganda, que nos estarán viendo. Un saludo para Aniceto. Bueno, entonces, esta es la cuestión, esto no va a ser nada fácil echarles, nada fácil. Luego hay un factor que es nuevo en la política, que es Vox. El discurso de Vox duro lo que hace es poner pie contra la pared a mucho votante de izquierda. Es decir, se necesita muchas veces el Partido Socialista y Vox. Cuanto más radicaliza el discurso Vox, más siente la necesidad de forjarse esa identidad habitual de izquierda del votante tradicional del Partido Socialista. Por eso hay que medir mucho los discursos sentimentales, mórbidos, tanto de un lado como de otro, que acarician las dos Españas, acaban arrancando a España. Pero ese discurso también enfervoriza al que está muy cabreado con el gobierno. Sin duda, pero es curioso, porque con toda la crisis, en todas las encuestas baja Vox.
Es un fenómeno curioso porque yo pensaba, fíjate, siendo yo del Partido Popular, que iba a crecer Vox porque era un momento muy sentimental, muy de pasión. Esa llamada al patriotismo, muy a la recuperación. Eso es, muy de mensajes simples, muy sencillos, que entran directamente sin mucha reflexión, y ha sido todo lo contrario. Por lo tanto, creo que hay una búsqueda del ciudadano de clase media, de la racionalidad, del centro, de la medida, lo que tú decías, del centro derecha, y sin embargo, el discurso más radical invita al votante del PSOE a seguir votando al PSOE. Mira, pues yo no lo Probablemente creo. si Ciudadanos no se hubiera hundido como se ha hundido y no estuviera ahora dando los bandazos que está dando, seguramente Ciudadanos en este momento sería un granero de votos para muchísima gente perdida, que alejándose del voto ideológico trataría de buscar esa moderación. Lo que pasa es que, claro, Ciudadanos ya no es... Respecto a vos, que es clave, no he querido dejar, ya sabes que yo procuro no hablar, yo creo que no es verdad eso, que la subida del PP viene por Ciudadanos, no viene por vos. Y se lo digo porque esto, como tanta pandemia y tanto confinamiento, me he visto todos los documentales, muy buenos, por cierto, que hace Netflix y otras tal, sobre los grandes vaivenes en los Estados Unidos, que son producto de los cabezapensantes, en este caso del famoso George Stone, que ya con Nixon le hizo presidente. Yo creo que eso no. Aquí se va a producir, creo que Vox está infravalorado, sencillamente. No digo que me guste. Infravalorado, que usted cree que tendrá mejor resultado que este. No le quepa la menor duda. En primer lugar, porque lo tiene muy fácil. Da la impresión de que Vox todavía no ha tocado techo, quizá. Exacto, eso es lo que yo creo. ¿Sabe por qué? Porque lo tiene facilísimo. Lo tiene como Trump. Trump se liquidó en el Partido Republicano a todo lo que era centro-derecha en el Partido Republicano, aunque, por cierto, luego en las cuestiones claves se ve en la historia de los Estados Unidos, desde Abraham Lincoln, los progres es el Partido Republicano y los fachas son el Partido Demócrata. Es decir, eso con ejemplos incluso tal. Pero mira, el señor Trump, que es otro tío que copia de asesor, o sea, de su Iván Redonda, Stone se llama, es interesantísimo. Se liquidó a dos hispanos que tenían todas las posibilidades, sobre todo Mario Cruz, Eduardo Cruz. Porque el otro era Cruzerial casado, donde tiene que hacer un discurso de gobernante, no sé si me explico, de no pasarse. Y luego otro, que es un gran amigo de España, lo conozco yo, me lo presentó José Ramón García Hernández, diputado del PP, se llama Mac Rubio, que es de Florida, cubano, que tiene todas las posibilidades, incluso de lo que es el nieto de Bush, de ser el candidato. Pero el que lo tiene fácil es Trump, porque se la bufa todo. Y dice que Hillary tiene que ir a la cárcel, que ley y orden y tal. Entonces esa es la dificultad, y aquí va a pasar algo similar. Yo creo sinceramente que Vox está infravalorado ahí. Y lo tiene mucho más fácil el señor Abascal que con decirle que entregue la pistola cuando entra al Congreso. Y se lo ponen a huevo. Y dice, vale, yo entrego la pistola, y a usted que le hagan el control de la droga. Eso jamás lo va a hacer Casado. No sé si me explico. Nunca lo hará, ya, porque no lo necesita. Yo creo que hay gente extremista, que hasta de Podemos van a acabar en Vox. Sé que hay gente de Ciudadanos que estaba harto, entre comillas, del antiguo PP, se pasó a Ciudadanos y luego se pasó a Vox y a lo mejor vuelve el PP. Sí. Yo aún así creo que es que Ciudadanos, para empezar, yo creo que no está muerto todavía. Por lo que hemos hablado del PSOE, centro-derecha, y lo que habéis dicho, todo lo negativo, Vox se lo va a llevar, todas esas críticas. Hay gente de esa que votaba a Vox que ahora van a volver al PP, insisto. Entonces, es que todo depende también de la evolución de la economía. Es que yo las encuestas ahora mismo pueden darse una vuelta totalmente cuando pasa otra cosa más. Pues entonces, si eso es así, que puede ser, perdona, entonces mejor que nos levantamos y nos vayamos. Porque si no somos capaces de transmitir una idea esencial, que frente a una izquierda radicalizada no se la puede combatir democráticamente, sin una unidad del centro-derecha y la derecha, estamos acabados. Pero por eso mismo hay gente que está volviendo al PP, hay gente que ha votado a Vox, que ha visto que Vox está muy bien y que no que Vox no defiende los valores de Vox, sino que Vox defiende sus valores. Y mucha gente de esa va a acabar volviendo al PP otra vez. Igual que yo estoy convencido que mucha gente del PSOE, no del PSOE tradicional, sino del PSOE con Pedro Sánchez, va a acabar votando a Ciudadanos. Pero, perdóname, ya te dejo ya. No. Es que vayan al hilo. Vamos a ver. El que haya visto los 6 debates en el Parlamento,
ahora con la pandemia. ¿Alguien en su sano juicio puede sustanciar y decir que el discurso de Casado ha sido menos duro y menos demoledor que el discurso de Abascal con exabruptos? A usted me espera a mí en la calle, dígamelo en la calle. Pero es que no sé si me explico. Bueno, yo que ya sabéis que soy más moderado e intento imponer un modelo y una impronta parlamentaria diferente. Es verdad que el discurso ha sido bronco, pero apoyamos con carácter general los estados de alarma. Claro, 3. Los apoyamos con carácter general por un pragmatismo a veces poco comprendido. ¿Por qué? Porque frente a un gobierno que no sabía actuar correctamente, tampoco podíamos dejar que los ciudadanos estuvieran por la calle libremente. Pero en principio era razonable, hasta que llega el momento ya de pérdida de confianza en el gobierno, uno se va a la abstención y finalmente al voto en contra. Parece bastante razonable. Pero sí que quiero decir una cosa muy, muy brevemente. Siempre hablamos de dos Españas, pero lo que ha pasado ahora no había pasado más que en la Segunda República, que quiero que quede claro. Yo cuando estoy en el Congreso y estoy en la Sala Cánovas y estoy en la Sala Sagasta, no tiene nada que ver con eso, porque conservadores y liberales están todos ahora mismo en la derecha. Ojo, no tenía nada que ver con la izquierda y la derecha, porque estaban haciendo el socialismo en aquel momento. Durante la primera parte del siglo XX hubo una combinación conservadores-liberales. Ojo, los liberales éramos los revolucionarios en aquel momento. Después llegó la Segunda República y ya comenzó la izquierda a abstraerse y radicalizarse hacia el comunismo. Evidentemente, luego llegó el franquismo con una autarquía política y económica total. Después hemos vivido dos Españas muy pragmáticas, pero muy unidas, bajo un proyecto común y por primera vez. Y esto es muy importante, que esto no había pasado en la historia de España. La izquierda española desplaza el eje de la centralidad hacia el comunismo. Y ahí se ha roto todos los equilibrios. Sí, estoy de acuerdo. Y esa es la realidad de la historia de este país. Lo hace ZP. Efectivamente. Lo hace ZP. Y ojo, que eso es condenar. Es que fue Zapatero quien sembró esa semilla del enfrentamiento. Ojo, que no había pasado nunca. Que ha germinado claramente ahora con Pedro Sánchez. Efectivamente. Y eso lo que ha hecho es germinar la semilla del odio, la semilla del enfrentamiento. ¿Por qué? Porque no tienen un referente práctico ni ideológico de futuro. O sea, ellos buscan revisar en el pasado un enfrentamiento constante con una derecha tradicional. Porque les beneficia electoralmente. Los que se autodenominan hijos de los demócratas que perdieron una guerra frente al fascismo, consideran que el resto son los fascistas, los herederos de ese fascismo. Por eso les beneficia esa dicotomía, que no es real en la España actual, nada tiene que ver. Y como le dije yo a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, a aquellos venerables hijos de la guerra a los que veníais a honrar, se han muerto en los hospitales abandonados. Efectivamente. O sea, que vaya paradoja histórica. Sí, sí, pero estamos siempre en las mismas. Quiero decir que, pues si no nos vamos por las cosas culteranas que de vez en cuando había que hacer, ¿no? La televisión pública, sobre todo. Dejémonos de historias. Mientras los electores españoles no de izquierda no tengan cabal idea de que con la división en las urnas, luego cada uno puede hacer en sus programas lo que quiera, no haya un voto útil, volver al voto útil, no hay nada que hacer, o sea, nada que hacer, o sea, cierto, porque cierto. Además de los 1,5 millones de ciudadanos, ¿cuántos se van a ir al PP? ¿Cuántos? 600.000, pero quedan 900.000. Esta es la cuestión, es que no hay... Es decir, aquí se trata de ganar o de no de ganar. Sí, pero aquí no hay dulces derrotas. El señor Casado tiene una oportunidad, una nueva oportunidad de derrotar a Sánchez. Lo que estás diciendo si no lo hace, por cierto, y termino, ya te dejo, Andrés, va a ser muy importante lo que suceda en Galicia, para Ciudadanos, si subsiste o no. En Galicia, Feijóo va a sacar mayoría absoluta. Bueno, ya veremos. Ciudadanos va a tener poca bueno, poco pues si recorrido. No tiene representación, jodido, vamos, mi querido amigo, que diría Fraga, en honor a Fraga. Que lo que estás diciendo es verdad, pero estás hablando de para ganar. La derecha para ganar a la izquierda. Sigue siendo dentro de la división de las dos España. Pero si no ganamos... Ya, pero, por supuesto, eso pero como una primera fase. Pero lo que yo voy más allá, como ha dicho Mario, el tema de educación, de cultura, lo que no puede ser es que esa media España siga viviendo de falsas verdades. Es decir, yo no estoy ni diciendo que la guerra fue buena, ni que Franco fue, ni mucho menos. Pero la idea que se hay de que la Segunda República fue perfecta, cuando tuvo 8 golpes de Estado, de que había una tranquilidad brutal, vivían en democracia y de repente salió Darth Vader de África
y pegó el golpe de Estado. No, entonces hace falta que la gente esté formada, que sepan lo que pasó, porque tenemos que ser en verdad como el resto de Europa. Pero ¿cómo quieres que la gente sepa lo que pasó si la historia que se enseña está manipulada? Exacto. Si la cultura que se ofrece al respecto es sesgada, si las películas que se hacen son solamente reflejando que un bando era muy bueno y otro era muy malo. O sea, no vamos a decir que uno era muy bueno y otro era muy malo, cualquiera de ellos. Que no seguramente eran malos los dos, que una guerra es siempre mala, se mire desde donde se mire. Pero lo que no puede ser es sesgar y manipular la historia de esta manera para crear un futuro diferente en el país en el que estamos. ¿Qué es lo que están consiguiendo? Bueno. Un futuro que se basa en una ficticia historia basada en el odio. Exacto. Mal futuro es que ese tiene problema, eso. para evolucionar y pasar de la división de España, hay que pasar, por ejemplo, lo que pasó en Italia. En Italia hay gente, insisto, del Partido Comunista, que además es de misa diaria y que te vota Prodi y a la siguiente te vota Berlusconi. Pero ese tipo de España enfrentada es la que está buscando una izquierda radical que está justamente aquí, en nuestro país. Y una izquierda que está perfectamente emparentada con el régimen chavista en Venezuela, por ejemplo, o en el castrismo de Cuba. Ustedes saben que mucha gente piensa que en España estamos siendo sometidos y esclavizados por la dictadura venezolana por culpa de Podemos, porque Pablo Iglesias está en el gobierno. Bien, puede ser que en parte tengan algo de razón quienes opinan eso, pero ¿y si resulta que hay mayores hipotecas en el PSOE, incluso que en Podemos? ¿Y si resulta que José Luis Rodríguez Zapatero tiene mucho que callar y mucho que agradecer a Nicolás Maduro? Y no es que lo diga yo, lo dice Juan Luis Cebrián, el que fue el gran factotum del país, ¿se acuerdan? Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico.
porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.